Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Y dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Déjémoslo ahí, téngalo a la mano. Siempre listos. Es el lema de los muchachos guías, conocidos como Boy Scout. La consigna es estar preparados para servir a Dios y al prójimo en el momento que sea necesario. Esto demanda una actitud de disposición constante y voluntad positiva hacia el servicio. Las circunstancias a estos jóvenes no les tomarán por sorpresa ni desprovisto de lo necesario. Esta misma debiera ser la consigna de todo cristiano, siempre listos para recibir al Señor en su regreso. Ahora la pregunta de esta noche es: ¿cómo puede un cristiano, viviendo en medio de un mundo tan absorbente, no ser sorprendido por aquel glorioso encuentro? El apóstol Pablo comprendía la importancia de tener esto en mente. Por eso, después de aclarar los detalles del regreso de Cristo, se ocupó de describir a los tiernos creyentes de Tesalónica la actitud que se debe tener dentro de la congregación misma. La expectativa del glorioso evento debe producir debe ser agradable al Señor, tanto en la vida personal del creyente como en la experiencia de la iglesia. Es decir, debe producir fruto en lo personal y a nivel congregacional. Para ello, el apóstol Pablo da varias exhortaciones, las cuales describen el carácter y conducta que el cristiano debe pulir mientras espera. Y la primera que vamos a ver en esta noche es que él habla de la exhortación a reconocer a los dirigentes de la iglesia. Vamos a hablar de este tema, hermanas y hermanos, no por ninguna situación personal, sino que vamos a hablar en primer lugar, por enseñar, y luego porque nos escuchan hermanos y hermanas de diferentes iglesias. Y lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor. El apóstol inicia esta sección con otra súplica para sus lectores. Y dice el versículo 12: Os rogamos, hermanos, con una súplica. Y en esta ocasión es a favor de los hermanos que trabajaban en calidad de dirigentes en la congregación. Su petición es un llamado al respeto, a reconocer la posición, privilegios y méritos de quienes los gobiernan espiritualmente. Una de las diligencias del misionero a los gentiles fue procurar porque las tiernas congregaciones no quedaran sin liderazgo. Y eso lo encontramos en el libro de los Hechos, su capítulo 22, y lo voy a buscar yo acá. Hechos capítulo 14 y su versículo 22. Y nos dice de esta manera: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice, vea bien: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La joven fraternidad de cristianos en Tesalónica no era la excepción. Tenía gente que desarrollaba un ministerio completo al trabajar, presidir
y amonestar. Los dirigentes eran personas que estaban trabajando, no solo dando órdenes, sino que se involucraban en la tarea al punto de la fatiga. Eran los mismos que estaban a la cabeza, quienes ejercían el ministerio de amonestar, es decir, de hacer entender a los creyentes. Los dirigentes de la congregación, queridos hermanos, reciben su autoridad de Dios mismo, y así debe reconocerlo la iglesia. Por esa razón debe tenerlos en alta estima. Y lo dice el versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. No solo debe respetárseles, sino también es una responsabilidad apreciarlos. La estima es tanto de sus personas como individuos que merecen manifestaciones de amor, así como la sumisión a su autoridad. Al efecto que ha de expresárseles el cariño, el amor que se les debe mostrar, no es solamente por lo que ellos son, sino también por lo que hacen en su servicio a Cristo. Precisamente por esa obra es que debe cultivarse para ellos mucho aprecio y mucho amor. Algunas formas prácticas de exteriorizar el afecto a sus líderes de la iglesia serían, podría ser el tener cuidado de sus necesidades personales. ¿Cómo podemos decir que apreciamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, cuando no nos preocupamos de saber qué necesidades enfrentan en su hogar? Otra manera de manifestar es respetar su autoridad y recibir sus instrucciones y orientación con buen ánimo y sumisión. Y solamente de esta manera manifestarán que estiman su ministerio y tienen respeto de su cargo. Hermanos, es tan agradable cuando una persona aún mayor que yo viene a mí y dice: hermana, ¿usted me puede dar permiso de ir a tal lugar? Me han invitado. Y yo digo, qué lindo es cuando las personas han entendido lo que es la sumisión y lo que es el respeto a las personas que Dios ha colocado en la iglesia. Se siente agradable. Y dice uno, ha valido la pena. Los animo, usted que me escucha a través de estos medios, a que usted sea esa persona. Quizá usted me está viendo allá en Venezuela, o a lo mejor en Chile, o cualquier otro lugar de donde nos sintoniza. Qué bueno, pero usted también puede aprender a mostrar ese amor para con sus líderes, no cuestionando su llamado ni su posición. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos exhorta sobre las relaciones interpersonales en los versículos 14 y 15. Y nos dice de esta manera: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Luego de describir la actitud que deben los cristianos cultivar hacia sus líderes, el apóstol pasa a dar instrucciones específicas en cuanto a las relaciones que deben existir dentro de la congregación. En general, de ahí que da su mandato: tened paz entre vosotros. Y dice el versículo 13 que hemos leído: cada cristiano es responsable de cuidar en el seno de la iglesia que gobierne la paz. Da así un mandato: tened paz entre vosotros.
Por eso cada uno de nosotros es responsable de cuidar que esa paz gobierne en nuestros corazones. Con este sentir, el apóstol brinda las siguientes exhortaciones, haciendo énfasis en que las instrucciones que siguen van como parte del ministerio pastoral de los misioneros. Y aquí quiero que observe usted esta palabra en el versículo 14. La palabra rogamos del versículo 14 busca a través de la persuasión dirigir la conducta de los creyentes. Comienza aquí una serie de imperativos. La otra vez les hablaba yo de los imperativos. Y les decía que los imperativos en el Nuevo Testamento, especialmente ahí, tienen tres orientaciones. Comenzar a hacer algo que no se está haciendo, dejar de hacer algo que se está haciendo, o continuar haciendo algo que se está haciendo y que se está haciendo bien. Entonces aquí tenemos una serie de imperativos, lo cual es una forma de dar instrucciones, dejando fuera la opción y haciendo que cada uno de estos aspectos de relaciones sea una obligación. Primero, da una serie de exhortaciones sobre tres clases de cristianos que pueden representar un problema en la iglesia. Y menciona los ociosos. Los ociosos es lo mismo que los perezosos, o como decimos nosotros en nuestro buen idioma salvadoreño, los haraganes. Aquellos que no quieren trabajar por cualquier tipo de pretexto. Estos deben ser reprendidos. Los de poco ánimo, es otro que menciona, o sea, los fáciles de desalentar. Dice que hay hermanos y hermanas en las iglesias, en todas las iglesias, que están bien animados, pero llega otro y le dice: ¿usted para qué está haciendo eso? Si aquí a nadie le interesa. Y usted inmediatamente, como si fuera como le decimos, aquel animalito que le ponen sal y se enjuta. Y aquel cristiano inmediatamente se apaga. De esos habla Pablo acá, los de poco ánimo. Entonces a ellos debe darse el empuje, aliento, para que sigan adelante. También habla de los débiles, quienes son fácilmente influenciados por el mal. Rápidamente son vencidos por la tentación. Hermanos que ahí van luchando y se mantienen, pero no me llega la tentación, hasta ahí llegaron. Mientras la tentación no llega, están bien. Y cuando Satanás mira que esa persona está brillando, está dirigiendo muy bien, está cantando muy bien, está predicando bien, está sirviendo bien, cuando ya está bonito, Satanás llega con una tentación y vuelve otra vez a la misma, otra vez a apagarse. A ellos también, dice Pablo, que debemos preocuparnos. Ellos se requieren un cuidado especial y una atención especial para ellos. Como un resumen de la actitud que se espera en general, hay una demanda a la paciencia para con todos. El Señor, quien sigue siendo paciente para con usted, espera que usted manifieste la misma virtud en su trato para con los hermanos. Así como Dios le tiene paciencia, hermano y hermana, usted debe tener paciencia con los hermanos de ociosos, con los de poco ánimo y los débiles. De igual manera, y esto solamente se puede lograr bajo el control del Espíritu Santo. El apóstol Pablo menciona esta característica del fruto del Espíritu en Gálatas 5:23. La paciencia es una de las características del fruto del Espíritu. Y la paciencia, en otras palabras, significa aguantar lo inaguantable. No es fácil, pero si usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros, será fácil para nosotros tolerar y soportar, pero siendo firmes también, amonestando, corrigiendo, enseñando y viendo las cosas.
Luego el apóstol da un resumen de la nueva regla de oro para el cristiano. La antigua ley del talión, ojo por ojo, queda sin efecto para el cristiano. No hay lugar para la venganza. Veámoslo en el versículo 15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Todo lo contrario. La dirección que el cristiano sigue es obrar bien para los demás, incluyendo los que están fuera del círculo de la iglesia. Este es el camino del verdadero discipulado cristiano. Para vencer el mal, se necesita ejecutar el bien. Hermano y hermano, piense en esos hermanos perezosos, esos hermanos de poco ánimo que fácilmente se desaniman, los débiles que fácilmente son tentados. Piense usted, piense en ellos. No pretenda usted cambiarlos a ellos. Cambie usted la actitud. Cuando usted cambia la actitud de hacer el bien, entonces las personas van a ver en usted una diferencia. Y a lo mejor eso los anima a ellos a ser diferentes. En tercer lugar, el apóstol nos da una exhortación en cuanto a la vida espiritual, del versículo 16 al versículo 28. El apóstol ofrece un paquete de requisitos con las características que complacen a Dios, como el patrón de vida que Él mismo ha diseñado para el creyente. Lo encontramos en el versículo 18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Gracias en todo, la voluntad en Cristo Jesús. Primero pide que el cristiano viva en una actitud de regocijo constante. Dice en el versículo 16, estad siempre gozosos. No puede escaparse de la mente de uno la expresión del mismo mandato de parte de Pablo a los filipenses. Cuando el apóstol escribió esa demanda a los creyentes de Filipo, él estaba preso. Pero eso no le impedía seguir disfrutando el gozo de estar en Cristo Jesús. La satisfacción de la vida cristiana es más poderosa que las circunstancias adversas que se pueden enfrentar por su causa. Para regocijarse en medio de las pruebas, es necesario mantenerse en una actitud de oración. Lo dice el versículo 17, orad sin cesar. Es su mandato. Hermana y hermano, si usted no ora, usted es como si usted no tuviera aire, no tuviera oxígeno. Es como si usted se tapara la nariz un momento y ahí la tuviera amarrada, se ahoga. ¿Por qué? Porque no está respirando. La oración es el pulmón del cristiano. Si usted no ora, usted se ahoga. Y no se va a dar cuenta, porque entonces viene el mundo y lo empieza a distraer. Y poco a poco, día con día, lo va jalando. Y usted me dirá, pero a mí, ¿quién me va a jalar? Estoy aquí encerrado todavía en la pandemia. No salgo, no visito, no hago nada, ¿sí? Pero ahí tiene usted el internet, tiene el Netflix, tiene el Facebook, tiene las redes sociales, tiene la computadora. Y usted ni cuenta se ha dado que el enemigo se lo ha ido jalando, al punto que usted ya no ora. Y eso, hermano, es una realidad. Y si usted no ora, usted no tiene aire, no tiene oxígeno para respirar la vida cristiana. Por eso a usted le fastidian los hermanos, le fastidia la música, le fastidia quien dirige, quien predica, a usted no le haya sabor a nada. Porque a lo mejor usted ha dejado de orar. No vea a los culpables en otros. Examinémonos a nosotros mismos. El mal está en nosotros, casi siempre. Como una vez les conté de la araña que el caballo.
Sí, el mal no estaba en el caballo que tenía enfermedades de úlcera. El problema era que andaba la araña prendida ahí. No era el ambiente, no eran los trabajadores, era la araña. Y a lo mejor, hermano y hermano, usted tiene ese problema. Yo lo animo a revisar su vida. Y es para regocijarse, entonces debemos estar en constante oración. Es la constante comunión y dependencia del Señor lo que puede fortalecer y animar a pesar de las pruebas que se pueden enfrentar. El gozo por la dependencia del Señor da satisfacción y esto eleva el alma en gratitud al Señor. Versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la clase de vida que el Señor quiere que usted esté cultivando. No es una opción. Es una obligación, porque cada uno de estos versículos es un mandato a hacer algo que no se estaba haciendo. A pesar que la iglesia de Tesalónica era una iglesia tierna, una iglesia fresca, una iglesia evangelizadora, a pesar de ello, estaban cayendo ya en esa situación. Imagínese usted que tiene 20, 30 años de ser cristiano, 15 o 10 o 5. Si usted se acomoda, se arruina. Y lo que yo he venido diciendo, tenemos que cambiar la actitud. La actitud nos cambia el rostro, nos cambia hasta la manera de pararnos, de hablar, la postura, en todo sentido. Entonces, no es una opción. Ahora le pregunto yo, ¿hasta dónde está usted cumpliendo la voluntad divina? La falta de estos tres elementos hace que el espíritu quede sin acción en su vida. Versículo 19. No apaguéis al espíritu. Oiga bien. Otro mandato. Qué triste es cuando el Espíritu Santo no nos redarguye, no nos convence, no nos hace ver lo malo en que andamos. No nos guía, no nos enseña, no nos dirige. Y usted anda como nube llevada de todo viento. Usted camina y va de un error, cae en otro y cae en otro y no puede salir. Usted cada día se propone, hoy sí, es la última vez, es la última oportunidad, voy a salir de esto. No sale. Primero, porque no está orando. Segundo, porque usted tiene algo en su vida que si no confiesa su pecado, su situación, usted ha apagado el espíritu. Y el Espíritu Santo no tiene fuerza en nosotros. Recuerde que hay una naturaleza pecaminosa que vive en nosotros, que no está eliminada, que está neutralizada, nada más. Que podemos nosotros distanciarla día con día de la nueva vida en el Espíritu a través de los recursos que Dios nos ha dado. Como es la oración, como es la palabra de Dios, como es el servicio, como es congregarnos con la familia espiritual. Todos esos son recursos que nos permiten tener una vida espiritual que dé fruto y que el Espíritu pueda trabajar en nosotros. Y esto se va a manifestar en falta de interés, como le decía, en estudiar la palabra. Dice versículo 20, no menospreciéis las profecías. Por eso el apóstol específicamente prohíbe que se cometan esas faltas. Es importante nuestra propia evaluación. El versículo 21 nos dice, y para examinarlo todo, retened lo bueno, para conservar en nosotros solo aquello que nos va a fortalecer en la vida espiritual. Debemos examinar, debemos revisar nuestra vida. Haga usted una evaluación de su vida espiritual. Haga un inventario de su vida espiritual. Y sea sincero y honesto con usted mismo. De esa manera, usted va a examinarlo todo, retener lo bueno, es decir, eso no es para cuestionar a los predicadores ese versículo, eso es para usted y para mí. Yo tengo que examinarlo. Debo dejar en mí aquello que es bueno y lo que no, tengo que desecharlo. Ese es el punto. Y como un reto final, se hace un último llamado a la santidad.
Primero se cierra la puerta a cualquier clase de pecado en nuestra vida con una demanda de abstención. Versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. El Señor no quiere que tengamos parte con ninguna clase de pecado, por pequeño o inofensivo que aparente ser. Luego, a manera de oración, el apóstol reconoce que la santidad es absoluta obra de Dios. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos hace ver que el Espíritu Santo, la santificación, es obra soberana de Dios en nosotros. Pero debemos dejar que Él trabaje en nosotros. Él es santo. Solo Él puede purificar. Él es quien nos capacita para vivir de acuerdo a sus normas. No podemos por nosotros mismos llegar a su medida. Por eso es tan importante la consagración integral de nuestro ser bajo el control del Espíritu Santo, dejando que Él timonee, que Él dirija nuestras vidas. Solamente así podrá estar sin mancha en la aparición de nuestro Salvador. Y termina la exhortación con una promesa. Y nos dice, y el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel a su llamamiento. Él obrará su santificación. Hermanos y hermanos, quizá usted no deja que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Quizá no deja que Él timonee. Bueno, pero si usted es un verdadero hijo de Dios, hija de Dios, tenga la seguridad que en un momento dado Dios va a tratar con usted y va a tratar conmigo en el área donde usted o yo le estemos fallando, porque la santificación también depende de Dios, y ese es un proceso a veces muy doloroso. A veces, si somos dóciles, es menos doloroso. ¿Qué espera usted? ¿Que venga un tiempo difícil a más de lo que ya pasó? ¿O caer en un ciclo de vicioso, como el pueblo de Israel cayó en el libro de los Jueces? Que mientras el rey vivía, ellos vivían en reposo, mientras el líder, el juez, vivía. Y cuando el juez moría, volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y Jehová los perseguía, levantaba enemigos, permitía que los enemigos le atacaran. El pueblo clamaba a Dios y volvía el tiempo de reposo. Volvían otra vez. Pero en ese tiempo el pueblo no pudo avanzar más de lo que Dios hubiera podido hacer con ellos. ¿Queremos eso para nosotros? ¿Un ciclo de siete? ¿O queremos ser dóciles y entregar nuestras vidas ahora al control del Espíritu Santo? Su responsabilidad y la mía es someternos a su voluntad revelada. ¿Hasta dónde usted está dispuesto a hacerlo? Le queda la pregunta para que usted analice en el silencio de su hogar, de su oración en esta noche, y hable con Dios. ¿Hasta dónde yo estoy dispuesta o dispuesto a someterme al control del Espíritu Santo? Claro que si Él timonea, Él le va a llevar por un camino que es la voluntad de Dios. Quizá para usted no es agradable, pero para Él es agradable. La Biblia nos dice que procuremos nosotros presentarnos delante de Dios aprobados. De nada sirve que usted aparente una santidad, una piedad que solo es externa. Lo importante es cómo Dios lo mira, cómo Dios la mira en su interior, cómo está su vida personal. Eso es lo importante delante de Él. Hermanas y hermanos, les animo a estudiar la palabra de Dios, a no solamente oírla, sino ser hacedores de ella, y que sigamos adelante en este caminar, en este peregrinaje cristiano, y que no tengamos en poco la venida del Señor, porque Él pueda venir
o nos pueda llevar. Y ambas cosas es el fin.